Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este primer video de 11 acerca de la eclesiología de la segunda parte introductoria de la serie Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica. La eclesiología es la parte de la teología cristiana que se dedica al estudio del papel que desempeña la Iglesia como una comunidad o entidad orgánica. Ella estudia la comprensión de la Iglesia en su papel en la salvación, el origen y su relación con el Jesucristo histórico, el estudio de la Iglesia como algo en sí mismo y, en definitiva, el autoconocimiento de la misión y el papel de la Iglesia. El término eclesiología se usa en el contexto específico de una iglesia en particular o una denominación. Ejemplos: la eclesiología católica, la eclesiología luterana, la eclesiología ecuménica, etc. ¿Qué temas son estudiados por la eclesiología? Es difícil mencionarlos a todos, pero generalmente la eclesiología responde a preguntas tales como: ¿quién conforma la iglesia? ¿Es una entidad visible o terrenal? ¿O está constituida por todos los creyentes cristianos? ¿Constituyen todos a la iglesia? ¿Todos debemos unirnos a la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia cristiana? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo debe ser gobernada la iglesia? ¿Cuáles son los papeles de los dones espirituales en la vida de la iglesia? ¿Cuál es el destino último de la iglesia en la escatología cristiana? Académicamente se tratan temas como los orígenes de la iglesia, es decir, la iglesia en la historia y a través de la historia. La iglesia, misterio y sacramento. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La iglesia, una, santa, católica y apostólica. La misión de la iglesia y los ministerios dentro de ella. La iglesia y las iglesias. El ecumenismo. Igualmente, trata temas relativos al gobierno de la iglesia, tales como el derecho canónico, la sucesión apostólica y la separación iglesia-estado. Como se ve, es una disciplina muy amplia para ser tratada en estos 11 videos que pretendemos realizar. El tema de la eclesiología es muy extenso, no se agota, ya que tiene una riqueza y una profundidad tan grande que en él siempre hay más por explorar, por entender o discutir. Es pues un tema considerado casi inagotable, que invita siempre a un diálogo continuo y a una exploración mucho más profunda. Ahora bien, ¿cuál es la única iglesia que fundó Cristo y por qué? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la eclesiología católica profesa que la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo. Es decir, la única iglesia verdadera definida como una, santa,
católica y apostólica, en las 4 marcas de la Iglesia del credo niceno. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Lumen Gentium número 2, dice que el origen de la Iglesia se encuentra en la Trinidad, es decir, en la comunión personal del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual desea extender su comunión a toda la humanidad y al mismo tiempo incorporarlos a la comunión de Dios. Habla de una prefiguración de la Iglesia desde los primeros orígenes de la humanidad y del mundo. Afirma que el hombre ya desde la creación fue elevado a la gracia divina para hacerle así participar de su condición divina como hijos en el Hijo. Habla también de una preparación de la Iglesia en la historia del pueblo de Israel, que comienza con la vocación de Abraham y la promesa de un pueblo al que se le anuncia, al que se le prepara para la llegada del Mesías. Habla igualmente de la constitución de la Iglesia en Cristo, con quien llegan los últimos tiempos, el tiempo del reino. Por último, habla de la manifestación de la Iglesia en Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo. La Iglesia es la comunidad de quienes creen en Cristo liberador. La Iglesia es un organismo vivo, inserto en la historia y en un constante dinamismo y evolución. Por 2 milenios ha sido una realidad comunitaria e institucional, animada y convocada por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para Bernard Sesbue, teólogo francés jesuita, autor de importantes obras teológicas con enfoque en la investigación patrística y cristológica, la Iglesia ha pasado por numerosas vicisitudes en las que lo mejor coexiste con lo menos bueno. Esto me permite recordar una anécdota histórico pertinente. En una ocasión, estando en lo más alto de su gloria, Napoleón le dijo furioso al cardenal Consalvi: «Voy a destruir tu iglesia». El cardenal católico le contestó: «No podrá, no podrá». Entonces Napoleón furioso volvió a repetirle: «Voy a destruir tu iglesia». El cardenal se mantuvo firme y le volvió a contestar: «No, no podrás, porque ni siquiera nosotros hemos podido hacerlo. Si miles de ministros infieles y de fieles pecadores no han podido destruirla desde su interior, ¿cómo cree usted que lo va a poder hacer desde afuera?». Pese a tantas tribulaciones, la Iglesia sigue presente. La Iglesia como objeto de estudio es un tema vasto y complejo. En estos videos solo se podrá señalar algunos datos elementales sobre la esencia, la naturaleza, las características y el desarrollo histórico de las diferentes eclesiologías o tratados sobre la Iglesia. Creo es fundamental pensar la Iglesia desde una reflexión crítica que tenga en cuenta las fuentes originarias del cristianismo y los datos de la tradición a la que pertenecemos. Es decir, un reto importante que nos permita salir enriquecidos como católicos. Dios le pague por su atención. Gracias. Muchísimas gracias por el interés. Nos vemos en el segundo video de 11 de la eclesiología
de la segunda parte introductoria de la serie Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Los invito a compartirlo para que esta información pueda llegar al mayor número de personas. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en haberlo realizado. Gracias. Nos vemos pronto.